Bueno, momentos intensos, complejos, sin duda, retadores para el país, estos que se viven en el fin de 2013. Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, buenos días y bienvenidos. Ni vuelta le damos, desde luego que estamos con el tema prácticamente único. No hablaremos del fútbol, no hablaremos más de el árbol de Navidad y Coca-Cola incendiado, no hablaremos más de el cobalto 60. Hablemos de lo trascendente en este instante, creo yo, que tiene que ver con la reforma energética y petrolera y la forma en que está en camino de ser ya reforma constitucional y promulgarse en cualquier momento. En la madrugada de hoy se sumaron los 17 estados de la República, donde se da paso a lo que sigue, que es la validación constitucional y la promulgación por parte del Ejecutivo. Sergio Aguayo, ¿cuál es tu análisis del todo? Mira, Carmen, empiezo con una pregunta que me hizo un corresponsal extranjero la semana pasada. Me dijo, mira, si es cierto que ya se acabó el petróleo de fácil acceso, si es cierto que a México le falta tecnología y recursos para explotar el petróleo, ¿por qué hay tanta oposición a la reforma energética? Fue la semana pasada, antes de que se aprobara. Me puse a releer los documentos básicos, la iniciativa del presidente, el apartado C del dictamen de las Comisiones Unidas del Senado sobre reforma energética y otros documentos, y creo que encontré una clave que explica por qué tanta oposición, porque pese a la vertiginosa rapidez con la cual aprobaron esta reforma, las mayorías nacionales nos oponemos a ella. Y entonces esta pregunta, ¿por qué esta oposición? Bien, en estos documentos... ¿Estamos seguros de eso? ¿O hay algún indicador que nos permita decir qué dice la mayoría o simplemente... Las encuestas de opinión, las encuestas de opinión son muy claras. Vamos, consistentemente... La herramienta que hoy hay es la encuesta de opinión, básicamente. Eso es lo que tenemos. Digo, no es que lo dude, nomás digo que cuáles son las herramientas para saberlo. ¿Con cuánto es, serio? ¿Con más del 60%? Con más del 60% varía por encuesta, pero está arriba del 50%. Las mayorías nos oponemos. ¿Por qué? En estos documentos básicos hay una deliberada, hay una actitud estalinista de eliminación de una parte de la historia reciente del país. Le explico con unas cifras. Todos sabemos que en los 90s hubo la primera gran oleada de privatizaciones en las cuales Carlos Salinas de Gortari privatizó Teléfonos de México, TV Azteca, La Banca, entre otras muchas empresas. Si uno en los 90 y 93, cuando se privatizan Telmex y TV Azteca, ni Carlos Slim ni Ricardo Salinas Pliego estaban en la lista de multimillonarios. En el 2013, ellos dos acumulan 83,000 millones de dólares, solamente ellos dos. Es el 58% de lo que tienen los 11 multimillonarios que tiene México. Y ambos hicieron esas fortunas con base, teniendo como palanca a Teléfonos de México en un caso y a Televisión Azteca en el otro. Si uno revisa la historia de la banca, también encuentra algo parecido. Los abusos en las comisiones que cobran los bancos, el pésimo servicio o la precarización de los salarios de los empleados bancarios, todos explican la riqueza. Y en ese sentido, la respuesta que le di en ese momento al corresponsal extranjero es que hay razones concretas que nos llevan a dudar de las privatizaciones que se hacen en México. Es decir, no es como ahora argumentan algunos aplaudidores de los aprobadores, que sea la nostalgia con el pasado o el atavismo. No, en mi caso, vamos, más allá de que sí soy hijo de la Revolución Mexicana, pero más allá de eso, es la experiencia concreta de cada día, cada mes pagar una tarifa de celular carísima o teléfono carísimo. Cada que voy al banco, pues enfrentar esa maraña de burocratismo y pésimo servicio. Esa es la experiencia que nos dejan las privatizaciones. Y ahora, si a eso sumamos es decir,
Con esta evidencia, pues, eso explica por qué no estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué no nos indignamos? Que es la segunda pregunta que hay que hacerse. Creo que aquí hay dos respuestas. La primera, ahora nos llaman a la unidad. Leía unas declaraciones de Dolores Padierna que diciendo vamos a movilizar la conciencia nacional. ¿Cómo nos piden la unidad si ellos no son capaces de unirse? Me refiero a Morena y al PRD. Y luego en el caso del PRD veía marchar a Jesús Zambrano y decía, ¿qué autoridad moral tiene el Chucho, este Chucho, de pedirnos que combatamos la corrupción priista y panista que seguramente vendrá con la reforma energética? Ese es el pronóstico que tenemos, por supuesto, por eso lo vemos tan negro, cuando él arropa a corruptos como Mauricio Toledo. Es decir, somos una sociedad insatisfecha e indignada, pero no solo con la reforma energética, sino con la pobreza de liderazgo que está encabezando la oposición. En consecuencia, pues eso explica, creo yo, ese estado de ánimo, de desánimo en muchos sectores, porque no hay un panorama claro. Y por supuesto, en fin, ahora los aplaudidores dicen que bajará el precio de la luz y del gas, y que se acabará la corrupción, y que se le quitó el freno de mano a la bonanza, pero la evidencia no lo demuestra. Es decir, no hay razones concretas que nos permitan abrigar algo de esperanza. Esa reforma energética es como esa frase famosa en una puerta de la plaza de San Marcos en Venecia, que citando a Dante, los que crucen por esta puerta pierdan toda esperanza. Lorenzo Meyer. Bueno, tomo esto último que acaba de decir Sergio. La prensa está ahora llena de qué quiere decir tal artículo, qué quiere decir tal contrato, qué significa lo de compartido, qué es... Esas detalles, bueno, no son detalles, son cosas muy serias, y sin embargo yo lo veo desde mi óptica como algo más importante, más lejano. Creo que estamos asistiendo a la manera como se va a cerrar, ya se ha cerrado toda una visión que se tenía de México y del futuro. Ya no tiene mayor sentido hablar de una visión compartida. Aquí ya cada quien que se salve como pueda. Las empresas van a llegar y van a hacer sus contratos, van a ganar. El sector empresarial mexicano que pueda meterse a esto va a ganar, y mucho. No veo cómo vayan a ganar el grueso de los mexicanos, pero como ya no hay un gran proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tiene México en el siglo XXI? ¿Qué es lo que podríamos decir en 2 o 3 ideas que capta la imaginación de los mexicanos, como parte de una comunidad nacional muy específica, y nada más de esa parte? ¿Qué les llama al futuro? ¿Cuál es la parte en que un niño o un adolescente ahorita le echa la mirada al futuro y dicen, bueno, es que todos vamos hacia... Antes el relato, no era la realidad, pero en fin había un relato. México iba a ser un país cada vez más soberano, buscaba en cierto sentido la igualdad, no la igualdad a rajatabla, pero sí dejar atrás esa herencia colonial que todavía pesa sobre nosotros, de una estructura social tan marcada por clases, por diferencias, para ir a una cierta comunidad de cultura, de formas de vida, de educación. Ahora ya no hay nada colectivo. ¿En qué es lo que podemos pensar? Cada quien,
que se salve como pueda y que se meta a la empresa que no vaya a quebrar, y los que no se salven, pues quién sabe quién lo hará, porque el Estado ya no se hizo responsable de ellos. La clase política, la élite que venía de la revolución, de alguna manera se hizo responsable del futuro de todos, de indígenas, de pobres, de marginados, etcétera. Ahora es el mercado, que el mercado se haga cargo de ellos, y el Estado, en estricto sentido, nada más de la seguridad, que además ni se hace cargo de eso porque lo hace pésimo, de la impartición de justicia, que lo hace pésimo. Cosas pequeñas que vienen de mucho tiempo atrás, de los años 70, de cuando se decidió en los países centrales que el Estado no podía seguir adelante así, porque estaba abrumado de demandas de salud, de educación, de bienestar, de pensiones, etcétera. No, que cada quien lo buscara por su lado en la vía del mercado, y nada más cosas pequeñitas tenían que ser realmente las indispensables para el Estado, como es esta de la seguridad pública. Pero ya no es una empresa colectiva. Ya ¿dónde está ese gran relato del que todos los mexicanos somos parte? La última cachito de eso era Pemex, la gran aventura política y económica y soberana que se inició en el principio del siglo XX y que dio por resultado una gran empresa, supuestamente de las más grandes del mundo, para que ahí se aglutinaran los intereses de todos los mexicanos. Pero ya ni eso, y ahora Pemex va a ser una de las empresas del Estado que estoy seguro que se va a desaparecer en poco tiempo, porque no va a poder competir con las otras. No se trataba, cuando Cárdenas la hizo, no se trataba de que compitiera con otras, sino de que representara la esencia de lo que México quería ser en el futuro: justo, soberano y confiado en sus propias capacidades para dirigirse. Bueno, eso ya se quedó atrás. Una acotación: es muy difícil en estos momentos imaginarse la trascendencia que tiene esta reforma energética, la forma como se aprobó, la forma como se opuso la izquierda, pero toda proporción guardada, quisiera hacer un paralelismo con el movimiento del 68 desde otra perspectiva, porque en los años 60 la juventud se rebela, en los 60 y sobre todo en el 68, para exigir la represión del Estado. Esa era la demanda. Para exigir el final de la represión, perdón, sí tienes razón. No exigía que lo reprimieran, sino exigía que se acabara la represión del Estado. Fue una movilización en contra de los manotazos autoritarios. Y recuerdo claramente, y la evidencia está ahí, la evidencia documental, de la distancia que puso la izquierda partidista, el Partido Comunista, de las descalificaciones que salieron de Vicente Lombardo Toledano, líder del Partido Popular Socialista. Es decir, la izquierda institucional no supo interpretar el momento adecuadamente y llevó a lo que ya sabemos: la búsqueda individual, la búsqueda, las soluciones radicales que salen de aquella época y que observamos en algunas expresiones de la descomposición social de la actualidad, porque toda proporción guardada, tal vez la sensación también terrible es ver la pobreza de la respuesta que están dando las izquierdas institucionales.